¿Vale la pena hoy en día la DJI Pocket 2? A 2 años de su presentación, la DJI Pocket 2 sigue impresionando. Aunque la firma ha optado ya por dejar atrás la coletilla de Osmo, no deja de cautivar a propios y extraños. Solo esperamos impacientes la salida en noviembre de 2022 de la nueva DJI Pocket 3. Pero aquí traemos una reseña de lo espectacular que ya es la versión Pocket 2. Si miras con detenimiento, apreciarás que la Pocket 2 no es una reinvención, ya que mantiene el mismo diseño, con mejoras en las especificaciones en todos los ámbitos, pero manteniendo ciertas debilidades que ya encontramos en su modelo predecesor, la DJI Osmo Pocket 1. El diseño es casi idéntico a la de la Pocket original, ofreciendo una única lente montada en un cardano gimbal que va unido al estrecho cuerpo rectangular, el cual resulta muy apropiado para poder manejarlo con una sola mano. Los controles en el dispositivo son simples. Constan de un botón de encendido en el costado y otros 2 botones en la parte frontal, justo debajo de la pequeña pantalla cuadrada. La pantalla tiene los mismos puntos fuertes y débiles que antes. Es brillante, con colores nítidos, y ofrece una forma bastante sencilla de navegar por los ajustes del dispositivo. Sin embargo, resulta pequeña para poder distinguir lo que enfocas y lo que no. La relación de aspecto cuadrada tampoco ayuda mucho. Entre la pantalla y los botones hay un pequeño control deslizante. Retíralo y podrás reemplazarlo con diversos soportes USB-C o Lightning para conectar tu teléfono o el accesorio Mini Control Stick. Este brinda un botón adicional y un dispositivo analógico para controlar el movimiento y el zoom de la cámara. Los 3 accesorios vienen incluidos en la Pocket 2 para creadores a un precio superior. Conectar un teléfono permite solucionar el problema de la pantalla pequeña, aunque para ello tienes que estar dispuesto a sacrificar el apartado de movilidad, pues se convierte en un dispositivo que tendrás que manejar con 2 manos. No hay rosca de montaje en el trípode de la Pocket 2, pero puedes cambiar la parte inferior del cuerpo por la versión de montaje en trípode de 1/4 de pulgada, incluida, que es un poco más larga. Tendrás que hacer algo de fuerza para cambiarlos, pero por lo demás, es un proceso rápido. Aunque el soporte para trípode está incluido en el paquete estándar, el micro del trípode de DJI no lo está, algo que también podrás encontrar en el pack para creadores. La lente de la cámara ahora tiene una línea roja a su alrededor. El punto rojo del botón de grabación es un poco más brillante. Es 3 milímetros más largo y 1 gramo más pesado. Por buscarle las cosquillas, si hay algún fallo a comentar, puede ser lo frágil que resulta. Definitivamente, no se trata de una cámara de acción resistente y tampoco es impermeable. Afortunadamente, DJI incluye una cubierta simple, que se ajusta alrededor de la Pocket 2 cuando se transporta, con espacio para algunos de sus accesorios. Al fin y al cabo, es lo que le pedimos a la DJI Pocket 2, que sea ligera, ultra portátil y completamente manejable con una sola mano. La Pocket 2 es, en esencia, una cámara de video que, como pasó con la Osmo Pocket, sobresale dentro de su categoría. Las especificaciones básicas son las mismas, con el límite de 4K a 60 FPS y opciones adicionales para la captura de 2.7K a 1080 píxeles y 24, 25, 30, 48 y 50 FPS según estimemos. Los modos de Time-Lapse, Hyperlapse y Motion Lapse también los encontrarás aquí, junto con la cámara lenta, que ahora alcanza el ratio de 240 FPS a calidad 1080 píxeles. La principal novedad es un modo de video HDR, aunque tiene un límite de 2.7K en 30 FPS, por lo que activarlo llega a ser un compromiso en otros aspectos. Lo que ha cambiado es el hardware. Primero, el sensor aquí es mucho más grande, a 1:7 en lugar de 1:23. Eso significa que captura más luz, lo que permite mejores detalles, mejor rango dinámico y rendimiento con poca luz. Una apertura más rápida de f1.8 ciertamente ayuda, al igual que el cambio a un campo de visión más amplio de 93 grados, lo que hace que la Pocket 2 sea una mejor opción para capturas más amplias con grupos de personas y paisajes. La captura de video es impresionante. Incluso a 1080 píxeles la calidad impresiona, y en 4K, la calidad de la Pocket 2 salta a la vista, con detalles nítidos y un rango dinámico que habla de la potencia de este sensor más grande, incluso sin el modo HDR.
Ese detalle incluso se mantiene durante los instantes en los que hagas zoom, con un zoom de hasta 4x en 1080 píxeles, 3x en 27K y 2x en 4K, para que no tengas que acercarte para obtener imágenes decentes. También contamos con un nuevo soporte para la transmisión en vivo a través de la aplicación DJI Mimo, para que puedas enviar imágenes directamente a Facebook o YouTube, con soporte RTMP para otras plataformas como Twitch. Por supuesto, el extra que ofrece frente a la grabación que puedas hacer con las cámaras de un móvil es el gimbal de 3 ejes incorporado. DJI ha optado por dejar esto esencialmente sin cambios. Los rangos de giro e inclinación han aumentado ligeramente con respecto a la primera generación, pero los 3 modos principales son los mismos. Seguir, la cámara permanece horizontal, inclinación bloqueada, rotación hacia arriba y abajo deshabilitada, y modo FPV, total libertad de movimiento. Para una configuración tan pequeña, es impresionante lo estable que resulta la Pocket 2. Es ideal para vlogs, ya que puedes anular cómodamente el balanceo fruto de caminar, pero también se mantendrá al día con movimientos más agresivos. Y dado que es un estabilizador físico, no hay ningún artefacto o degradación que pueda alterar la estabilización electrónica en la mayoría de las cámaras de acción, aunque a diferencia de esas cámaras, no es lo suficientemente resistente como para sujetarlo mientras esquías. Como antes, disponemos de atajos de botones rápidos para centrar la cámara y cambiar entre mirar hacia adelante y hacia atrás. Nuevamente, un modo ideal para los bloggers que desean enfocar y grabar algo rápidamente antes de perder la secuencia buscada. El enfoque automático ha mejorado mucho y hace un buen trabajo adaptándose a varias distancias focales, sin una búsqueda de enfoque obvia. Todavía tiene un sesgo para las caras, y a veces puede ser complicado hacer que enfoque cualquier otra cosa. Esto no suele ser un problema, pero significa que una persona que al azar entre en el campo de visión de tu grabación podría provocar que la cámara modifique el enfoque. La calidad del audio ha mejorado mucho gracias a la compatibilidad con el sonido estéreo, con 4 micrófonos integrados en el cuerpo de la cámara. El sonido es bastante nítido, pero esto solo será lo suficientemente bueno en entornos silenciosos y sin viento. Si necesitas algo más avanzado, DJI ha lanzado una gama de accesorios, disponibles individualmente o juntos como parte del paquete Creator Combo. Se incluyen el mango Doital y un micrófono inalámbrico que puedes emparejar con cualquier micrófono de 3,5 milímetros. Junto con el trípode con micro, el otro accesorio clave es la lente gran angular. Se coloca directamente enfrente de la lente principal y se mantiene fija magnéticamente, lo que facilita el intercambio de lentes sobre la marcha. De este modo, la Pocket 2 no grabará vídeos profesionales de la más alta calidad, pero no está pensada para eso. Es una cámara portátil y de rápido enfoque para poder grabar imágenes con una calidad decente sin tener que llevar equipo pesado contigo. Dispara a 16 megapíxeles o 64 megapíxeles con zoom de 8x, el doble que en los modos de video. La calidad es realmente buena, al igual que el video, pero nuevamente, si vas con tu móvil a todas partes, probablemente prefieras usar su conjunto de cámaras. También los entornos con retroiluminación extremadamente brillante puede ser un desafío, con cielos quemados en días excesivamente soleados. En las capturas que hagas de noche, obtendrás buenos resultados con detalles que muchos móviles actuales no podrían capturar. Un área donde la Pocket 2 funciona bien es curiosamente, donde con el vídeo no se comportó bien, que es capturando con poca luz. Esa estabilización de Cardan o gimbal ayuda con las exposiciones más largas necesarias para la fotografía nocturna. Así, la Pocket 2 hace un gran trabajo al dibujar colores en entornos con poca luz. Prueba hacer zoom o recorte y verás ruido, pero los resultados son ciertamente lo suficientemente buenos para usar en redes o poder aprovecharlos. Con una batería de celdas de 875 mAh no extraíble, la duración de la batería nunca será la mayor fortaleza de la Pocket 2, pero ese es un compromiso que hay que estar dispuesto a sacrificar a cambio de su tamaño compacto. Puedes manejar la grabación durante aproximadamente 2 horas, pero eso asumiendo que estás grabando a 1080 píxeles. Aumenta la resolución y maximiza la velocidad de fotogramas y eso se reducirá a 1 hora más o menos, además de que el calentamiento será apreciable. Eso significa que, para sesiones prolongadas, querrás llevar contigo un cargador portátil. Afortunadamente, la Pocket 2 usa el conector estándar USB-C, por lo que es fácil de encontrar alternativas.
Con respecto al almacenamiento, admite tarjetas micro SD de hasta 256 GB. Sabiendo que un archivo de minuto y medio con calidad 4K en 60 FPS ocupa cerca de 1 GB, es muy probable que quieras invertir cuanto antes en la compra de una tarjeta de este tipo. Con un precio aproximado a los 369 € para el modelo de DJI Pocket 2 más básico. Hay que decir que es el mismo precio con el que la generación anterior salió a la venta. Incluye funda protectora, adaptadores USB-C y Lightning, la mini palanca de control y una correa para la muñeca y montura trípode. Si deseas gastarte algo más de dinero, puedes optar por la versión de DJI Pocket 2 para creadores. Creator Combo, cuyo precio asciende aproximadamente a los 509 €. Obtendrás un trípode con micro, lente gran angular, asa, doital, receptor de micrófono inalámbrico y pantalla antiviento con cable USB divisor. Resulta difícil valorar la relación de calidad y precio, porque realmente no hay nada similar a lo que compararlo. En pocas palabras, si necesitas una cámara portátil para grabar video estabilizado y filmar sobre la marcha, tienes la Pocket 2 o esperar al próximo mes de noviembre para el lanzamiento de la nueva DJI Pocket 3. Es un precio justo para un producto que realmente no tiene competencia directa. Sobre esa misma base, la Pocket 2 es simplemente la mejor videocámara de su clase. No es un salto tan grande como nos quiere contar la compañía frente a la Osmo Pocket original, pero encontramos mejoras sobre la esencia de cámara compacta que deseamos. Sí, tendrás problemas en entornos con poca luz o con retroiluminación muy brillante, aunque el parche HDR que llegó en 2021 ayudó a mitigar esto. La duración de la batería podría ser mejor, pero por regla general, es mucho lo que obtienes por lo que pierdes al cambio. No hay muchos productos más en el mercado que puedas utilizar para grabar metraje 4K estabilizado en movimiento, grabar audio estéreo y girar sin problemas para capturar imágenes selfies, con el aliciente de guardarla al instante en cualquier bolsillo. Bueno amigos, hasta aquí el video, espero que haya sido de su interés. Les invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que estén atentos al subir nuevos videos. Hasta pronto y que tengan un feliz día.